En la madrugada del 20 de febrero del año 705, dos cabezas rodaron por los escalones de mármol del Palacio de la Eterna Longevidad. Las de los hermanos Zhang Yishi y Zhang Changsong, los favoritos más poderosos del harén masculino de Wu Zetian. Su sangre se mezcló con la nieve que cubría la ciudad prohibida, tiñendo de rojo los dragones dorados grabados en la piedra. Los cortesanos observaban en silencio, algunos con alivio, otros con terror. Acababan de presenciar el final de algo que había sacudido los cimientos del Imperio chino durante 15 años, el único harén masculino de la historia. Wu Zetian, la única mujer que gobernó China como emperatriz absoluta, yacía en su lecho de muerte. Tenía 80 años, pero su cuerpo parecía llevar el peso de 1000. Sus manos, que una vez firmaron decretos que cambiaron el rumbo de un imperio, ahora temblaban al sostener una taza de té. Sus ojos, que habían visto arder dinastías enteras, se cerraban lentamente, como si quisieran borrar los recuerdos de lo que había construido y destruido. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Wu Zetian contaba una historia que ningún cronista se atrevía a escribir. No era el cuerpo de una anciana, era el archivo viviente de una revolución. Cada arruga guardaba el recuerdo de una norma rota. Cada cicatriz era testimonio de una tradición destruida. Ya no era emperatriz, ya no era la mujer más poderosa del mundo, ya no era la transgresora que había puesto al imperio de rodillas. Era solo una anciana que agonizaba sabiendo que la historia la convertiría en monstruo por hacer exactamente lo mismo que los hombres habían hecho durante siglos. Esta no es la historia de una tirana. Es la historia de una mujer que usó las reglas masculinas del poder para gobernar un mundo que no le pertenecía, y que fue castigada, no por ser cruel, sino por ser mujer. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a una mañana de primavera del año 640, cuando una niña de 14 años cruzó las puertas de la ciudad prohibida por primera vez. Wu Jia, así se llamaba entonces, no llegaba como princesa ni como embajadora. Llegaba como mercancía. Su cuerpo había sido tasado, evaluado, aprobado para formar parte del harén del emperador Taizong. Era una concubina de quinto rango, tan invisible como las miles de mujeres que se desvanecían entre los pasillos de Jade del Palacio Imperial. Wu Zhao nació en el año 624 en Wenshui, en el seno de una familia de comerciantes enriquecidos. Su padre, Wu Shihuo, había apostado por la dinastía Tang cuando aún era una rebelión, y esa lealtad temprana le valió tierras, títulos y la posibilidad de enviar a su hija al palacio. Pero ser hija de un comerciante en una corte que veneraba la sangre aristocrática era como ser extranjera en tu propia tierra. Wu Zhao aprendió desde niña que su lugar en el mundo dependía de su capacidad para hacerse indispensable en un sistema que la consideraba desechable. En el harén de Taizong había más de 3000 mujeres, todas hermosas, todas educadas, todas esperando que el emperador se fijara en ellas al menos una vez. Wu Zhao observaba, aprendía, memorizaba. Veía cómo las concubinas favoritas se marchitaban cuando llegaban otras más jóvenes. Cómo las que daban a luz niñas eran apartadas. Cómo las que osaban opinar sobre política desaparecían de la vista del emperador para siempre. El harén no era un jardín de placeres, era un matadero silencioso donde las mujeres se consumían lentamente, alimentando con sus vidas el ego de un solo hombre. Durante 13 años, Wu Zhao fue invisible. El emperador Taizong murió en 649 sin haberse fijado en ella más que para recordar su nombre ocasionalmente. Según la tradición, todas las concubinas que no habían tenido hijos debían retirarse a un convento budista, donde pasarían el resto de sus vidas orando por el alma del emperador muerto. Wu Zhao tenía 25 años. Podría haber aceptado esa muerte en vida, como hicieron cientos de mujeres antes que ella.
pero había observado demasiado, aprendido demasiado, y había visto algo que cambiaría su destino. Gaozong, el hijo y heredero de Taizong, la miraba de una forma que su padre nunca había hecho. Lo que pasó después desafió 1000 años de protocolo imperial. Gaozong no solo rescató a Wu Zhao del convento, la convirtió en su concubina, luego en consorte, después en corregente. Y cuando él murió, ella hizo algo que ninguna mujer había intentado jamás. Se proclamó emperatriz reinante del imperio chino. No emperatriz consorte, emperatriz a secas. El año 690 marcó el inicio de lo imposible. Wu Zetian había cambiado su nombre para reflejar su nuevo poder. No solo se coronó emperatriz, sino que fundó su propia dinastía, la Zhou. Por primera vez en la historia de China, una mujer no gobernaba en nombre de un hijo menor o como regente temporal. Gobernaba porque ella era el poder. Los primeros años fueron una demostración brutal de competencia política. Wu Zetian reorganizó la administración imperial, promovió funcionarios por mérito en lugar de por linaje, expandió las fronteras del imperio, controló la corrupción con una eficacia que asombró incluso a sus enemigos. Pero lo que realmente escandalizó a la aristocracia confuciana no fueron sus reformas políticas. Fue lo que hizo con su vida privada. En el año 695, Wu Zetian institucionalizó algo que los cronistas llamarían Gongguan, la oficina de los conductores de grúa, pero que en realidad era el primer harén masculino de la historia china. No era un capricho erótico, era la inversión más radical del orden patriarcal que el mundo había visto. Los hombres eran seleccionados siguiendo los mismos criterios que se usaban para elegir concubinas: belleza, inteligencia, educación y, sobre todo, capacidad para servir sin cuestionar. Llegaban de todas las provincias del imperio, algunos como músicos, otros como eruditos, muchos como monjes budistas que habían renunciado al mundo secular. Todos tenían una función política clara, envuelta en las sedas del erotismo estratégico. Feng Xiaobao fue el primero. Llegó como monje, pero Wu Zetian descubrió en él un talento natural para la arquitectura y la ingeniería. Le cambió el nombre a Xue Huaiji y le encargó la construcción del Mintang, el Salón de la Luz, el edificio más ambicioso de la época. Durante el día supervisaba obras que empleaban a miles de trabajadores. Por las noches, consolaba a una emperatriz que cargaba el peso de un imperio. Su cuerpo era suyo, pero su mente pertenecía al Estado. Shen Nanmu llegó después. Era poeta, músico, calígrafo. Wu Zetian lo convirtió en su ministro secreto de cultura, el hombre que decidía qué arte se promovía y cuál se censuraba. Sus manos escribían poemas de amor por las mañanas y decretos imperiales por las tardes. Su función no era solo complacer a la emperatriz, era moldear el alma cultural de China. Pero fueron los hermanos Shang quienes se convirtieron en el símbolo del poder masculino invertido. Shang Yishi y Shang Chanzong llegaron jóvenes, hermosos, ambiciosos. Wu Zetian los convirtió en los administradores de su harén y gradualmente en los filtros a través de los cuales toda decisión política debía pasar. No eran solo amantes, eran los rostros masculinos de un poder femenino que China no sabía cómo procesar. Durante una década, el sistema funcionó con una eficacia que horrorizó a los tradicionalistas. Los hombres del harén cumplían funciones de espionaje, diplomacia, administración cultural, supervisión de obras públicas. Cada uno tenía un rango, un salario, responsabilidades específicas. El Gongguan operaba como cualquier ministerio imperial, con registros, jerarquías, promociones y castigos. La única diferencia era que servían a una mujer. Y eso, para la China confuciana, era una herida mortal en el orden natural del universo. Wu Zetian
no inventó el harén. Solo cambió el género de quien lo controlaba. Durante siglos, los emperadores chinos habían coleccionado mujeres como trofeos políticos, princesas de reinos vasallos, hijas de funcionarios leales, bellezas exóticas de provincias remotas. Cada concubina era un símbolo de poder, una demostración de que el emperador podía poseer lo más hermoso de su imperio. Sus cuerpos no les pertenecían, eran monedas en la economía política de la dinastía. Wu Zetian simplemente invirtió la ecuación. Sus favoritos masculinos también eran símbolos de poder, demostraciones de que una mujer podía poseer lo más bello y talentoso de su imperio. Sus cuerpos tampoco les pertenecían. Servían al Estado a través del placer de la emperatriz. La lógica era idéntica. Solo había cambiado el género de quien ejercía el poder. Pero la aristocracia confuciana no veía la simetría. Veía una abominación. Un emperador con 1000 concubinas era un signo de virilidad y poder. Una emperatriz con favoritos masculinos era una puta que había destruido el equilibrio cósmico. La misma conducta que en un hombre generaba admiración, en una mujer provocaba horror. Wu Zetian era consciente de la hipocresía y la usó como arma. En las audiencias imperiales, se sentaba en su trono rodeada de sus favoritos masculinos, igual que los emperadores se rodeaban de sus concubinas favoritas. Cuando los ministros venían a presentar informes, tenían que hacerlo ante una mujer que ostentaba su sexualidad como símbolo de poder absoluto. Era una humillación calculada. Obligaba a los hombres más poderosos de China a reconocer que una mujer podía hacer exactamente lo mismo que ellos y hacerlo mejor. Los documentos de la época, escritos por funcionarios masculinos, describen estas audiencias con una mezcla de fascinación y repugnancia. Hablan de la emperatriz como una mujer demonio que había subvertido el orden natural. Pero los mismos cronistas que la demonizaban reconocían que bajo su reinado China había prosperado como nunca antes. Las fronteras estaban seguras, la administración funcionaba eficientemente, el comercio florecía, las artes se desarrollaban. El problema no era su incompetencia. El problema era que había demostrado que una mujer podía gobernar sin necesitar la tutela masculina. Y eso, para un sistema patriarcal de 3000 años, era impensable. Los favoritos de Wu Zetian no eran solo cuerpos hermosos, eran instrumentos políticos finamente calibrados. Cada uno cumplía funciones específicas en la maquinaria del poder imperial, y su permanencia en el harén dependía de su utilidad para el Estado, no solo de su capacidad para complacer a la emperatriz. Feng Xiaobao, por ejemplo, no solo construyó el Mingtang. Wu Zetian lo usó como su agente secreto entre las comunidades budistas, que eran una fuerza política considerable en la China de la época. Como monje, podía moverse libremente entre monasterios, recabar información, influir en decisiones religiosas que tenían implicaciones políticas. Su celda en el harén imperial estaba conectada por túneles secretos con los apartamentos de la emperatriz, lo que le permitía llegar a ella sin ser visto por los espías de la corte. Era amante, constructor, diplomático religioso y agente de inteligencia, todo en uno. Shen Nanu operaba como ministro de propaganda cultural. Sus poemas, aparentemente inocentes celebraciones del amor cortesano, en realidad promovían la legitimidad del reinado femenino. Organizaba concursos literarios donde los temas obligatorios eran la sabiduría femenina, la capacidad de las mujeres para gobernar, la necesidad de reformar las tradiciones confucianas. Sus composiciones musicales se interpretaban en todo el imperio, llevando sutilmente el mensaje de que una emperatriz podía ser tan virtuosa como cualquier emperador. La cultura china se estaba remodelando desde el dormitorio imperial. Los hermanos Shang
operaban el aspecto más delicado del sistema, el filtro de acceso a la emperatriz. En cualquier imperio, controlar quién puede hablar con el gobernante es controlar el gobierno mismo. Zhang Yishi se convirtió en el administrador de las audiencias imperiales, decidiendo qué ministros podían presentar informes, qué peticiones llegaban al conocimiento de Wu Zetian, qué información se consideraba relevante para sus decisiones. Sun Chansong manejaba la correspondencia secreta, leyendo antes que nadie las cartas de gobernadores provinciales, generales, embajadores extranjeros. Entre los dos hermanos tenían más poder real que muchos ministros oficiales. Pero el aspecto más radical del sistema era su transparencia calculada. Wu Zetian no ocultaba la naturaleza política de sus relaciones íntimas. Al contrario, las exhibía como prueba de su poder absoluto. Cuando recibía embajadores extranjeros, a menudo lo hacía acompañada de sus favoritos, vestidos con sedas imperiales y portando símbolos de autoridad. Era un mensaje claro. Esta mujer controla no solo el Estado, sino también los cuerpos y las mentes de los hombres más deseables del imperio. Para los visitantes extranjeros, acostumbrados a sistemas donde las mujeres de los gobernantes permanecían invisibles, ver a una emperatriz flanqueada por hombres hermosos que claramente la servían era un shock cultural profundo. Wu Zetian usaba ese shock como herramienta diplomática. Demostraba que China, bajo su reinado, era un país donde las reglas tradicionales habían sido reescritas, donde una mujer podía ejercer un poder que en el resto del mundo se consideraba exclusivamente masculino. Dicen que el poder corrompe, pero en el caso de Wu Zetian, el poder liberaba. Por primera vez en su vida, su cuerpo le pertenecía. Ya no era la concubina invisible que esperaba la atención de un emperador. Era la emperatriz que elegía a quién honrar con su atención. Sus favoritos no la poseían. Ella los poseía. No dependía de su deseo. Ellos dependían del suyo. No era objeto de placer masculino. Era sujeto de placer propio. Y esa inversión, esa simple inversión de roles, bastó para que la historia la recordara como un monstruo. Pero todo poder absoluto carga su propia semilla de destrucción. Durante los últimos años de su reinado, Wu Zetian empezó a cometer los mismos errores que había criticado en los emperadores anteriores. Se volvió excesivamente dependiente del consejo de sus favoritos, especialmente de los hermanos Shang. Permitió que acumularan fortunas personales, que vendieran influencia, que nombraran a sus propios aliados en puestos gubernamentales importantes. La corrupción que había combatido eficientemente durante los primeros años de su reinado empezó a florecer alrededor de su harén masculino. Los hermanos Shang no solo administraban el acceso a la emperatriz, lo vendían. Las audiencias imperiales se convertían en subastas, donde el mejor postor compraba unos minutos de atención imperial. Las promociones gubernamentales se decidían no por mérito, sino por la cantidad de regalos que los candidatos enviaban a los favoritos de la emperatriz. Wu Zetian, que tenía más de 70 años, parecía incapaz de ver lo que estaba ocurriendo. O quizás lo veía, pero había decidido que el precio valía la pena. Después de décadas de luchar por el poder, tal vez había llegado a la conclusión de que gobernar era menos importante que demostrar que podía hacerlo. Su harén masculino se había convertido en un símbolo más poderoso que su administración efectiva. Pero los símbolos, cuando se vuelven más importantes que la realidad, tienden a destruir a quienes los crean. En el año 704, un grupo de funcionarios y generales encabezados por Chang Jianxi comenzó a conspirar. No era una rebelión contra una política específica. Era una rebelión contra la idea misma de que una mujer pudiera gobernar China. Los conspiradores argumentaban que el reino había perdido el mandato del cielo porque estaba siendo gobernado por alguien que había subvertido el orden natural. Los desastres naturales de los últimos años, sequías, inundaciones, eclipses,
Eran señales divinas de que China necesitaba regresar a la tradición. La rebelión no fue militar. Fue un golpe de palacio ejecutado con precisión quirúrgica. En la madrugada del 20 de febrero de 705, los conspiradores irrumpieron en los apartamentos imperiales, arrestaron a los hermanos Shang y forzaron a Wu Zetian a abdicar. Ella tenía 80 años, estaba enferma y su edad había debilitado su capacidad para reaccionar con la velocidad que la situación requería. Los hermanos Shang fueron ejecutados esa misma mañana. Sus cabezas fueron exhibidas en las puertas de la ciudad prohibida como advertencia a cualquier hombre que considerara servir a una mujer en el poder. El resto del harén masculino fue dispersado, algunos exiliados, otros ejecutados, los más afortunados obligados a ingresar en monasterios budistas, donde pasarían el resto de sus vidas orando por el perdón de sus pecados. Wu Zetian fue despojada del título de emperatriz y degradada a emperatriz viuda. Murió 10 meses después, en diciembre de 705. Su dinastía Zhou fue oficialmente abolida y China regresó a la dinastía Tang, como si los 15 años de reinado femenino hubieran sido una pesadilla de la que el imperio despertaba aliviado. Pero la verdadera ejecución de Wu Zetian no ocurrió en 705. Ocurrió en los siglos siguientes, cuando los historiadores oficiales se encargaron de destruir sistemáticamente su memoria. Las crónicas imperiales la describieron como una tirana sexual obsesionada con hombres jóvenes, exageraron el tamaño de su harén masculino hasta cifras fantasiosas, inventaron episodios de crueldad extrema, omitieron sistemáticamente sus logros políticos. La historia oficial la convirtió en el estereotipo perfecto de la mujer en el poder: irracional, lujuriosa, cruel, incompetente. Todo lo que los hombres chinos temían que pasaría si las mujeres gobernaran. Lo que nunca mencionaron fue que durante su reinado, China había sido próspera, estable, poderosa. Que sus reformas administrativas duraron siglos, que sus políticas de promoción por mérito habían democratizado el acceso al poder gubernamental, que había sido, objetivamente, una gobernante competente. El harén masculino se convirtió en el símbolo de su supuesta degeneración, pero nadie cuestionó por qué los harenes femeninos de los emperadores no eran vistos de la misma manera. Un emperador con 3000 concubinas era viril. Una emperatriz con 30 favoritos era una ninfómana. La misma conducta, interpretada de manera completamente diferente según el género de quien la ejercía. Wu Zetian había cometido el pecado imperdonable. Había demostrado que el poder no tiene género, que una mujer puede usar cuerpos masculinos como instrumentos políticos sin pedir permiso, que el deseo femenino puede ser tan estratégico como el masculino. Por eso la historia la castigó, no por tirana, sino por espejo. Porque cuando una mujer hace exactamente lo mismo que los hombres han hecho durante milenios y lo hace bien, el sistema no puede admitir que ella sea competente. Tiene que convertirla en monstruo. Porque si no es monstruo, entonces el sistema entero está construido sobre una mentira. Wu Zetian no fue peor que ningún emperador chino. Fue diferente, y en un mundo donde la diferencia femenina se percibe como amenaza existencial, ser diferente es suficiente para ser condenada. Siglos después, cuando las mujeres de todo el mundo luchan por ocupar espacios de poder que históricamente les han sido negados, la historia de Wu Zetian sigue siendo relevante. Porque las mismas acusaciones que destruyeron su memoria, que las mujeres en el poder son irracionales, que sexualizan sus funciones, que no pueden separar lo personal de lo político, siguen usándose contra cualquier mujer que desafía el orden establecido. Esta es la historia de una mujer que invirtió las reglas del juego y fue castigada por ganar. Que demostró que el poder absoluto no tiene moral, solo género en los ojos de quien lo juzga.
que creó el único harén masculino de la historia no por capricho, sino como la declaración de independencia más radical que una mujer había hecho jamás. Fei Wuxian no fue una emperatriz que tuvo amantes. Fue una mujer que se atrevió a poseer hombres de la misma manera que los hombres habían poseído mujeres durante milenios. Y por eso la historia nunca se lo perdonó. Esta no fue la historia de un harén masculino. Fue la historia de un espejo que reflejó la hipocresía de 3000 años de poder patriarcal. Y los espejos, cuando muestran verdades incómodas, tienden a romperse. Pero los fragmentos siguen ahí, cortando, brillando, recordándonos que el poder, cuando cambia de género, revela su verdadera naturaleza. Y su verdadera naturaleza es que nunca tuvo género, solo prejuicios disfrazados de tradición. Si esta historia te impacta tanto como a nosotros al contarla, suscríbete para descubrir más relatos donde el poder, la transgresión y la hipocresía histórica se entrelazan. Dale like si crees que Wu Zetian fue castigada por hacer lo mismo que celebramos en los hombres. Y comparte este video para que la historia de la única emperatriz que se atrevió a poseer hombres, como los hombres habían poseído mujeres, no se pierda en el silencio que condena a las mujeres que desafían lo imposible. Porque cuando las mujeres escriben sus propias reglas, la historia tiende a romper la pluma. Pero las palabras, como los espejos rotos, siguen cortando la mentira.